tengo una gran noticia. La Biblia nos enseña en 1 de Juan 4:17 que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Dios no nos dio a Jesús como ejemplo a seguir, porque como hombres, el ejemplo de Jesús es tan alto que no lo podemos alcanzar. Pero antes bien, Dios nos dio a su Hijo amado, su obra redentora terminada, completa y perfecta para atraernos a Él, es decir, para sacarnos de las tinieblas y traernos al reino de su Hijo. Dios nos dio su palabra y Dios nos dio su Espíritu Santo que ahora mora en nosotros para ser transformados de como somos a como Jesús es, de tal manera que podamos ver como Jesús ve, de tal manera que podamos hablar como Jesús habla, de tal manera que podamos pensar como Jesús piensa y podamos hacer como Jesús hace. Y esto es algo extraordinario porque Dios nos entregó a su Hijo Jesús. Cristo nos redimió en su obra terminada. Él envió su Espíritu Santo a nuestros corazones y nos entregó su palabra. Todos los pensamientos, los hechos, las verdades, las palabras de Dios, las palabras de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están conectadas, están contenidas en la palabra de Dios. Todos los pensamientos de Dios fueron expresados en palabras. Todos los hechos de Dios fueron expresados en palabras. Todas las verdades. Y aquí están como un regalo para nosotros. Así es que es tan importante que podamos entender la necesidad de la palabra de Dios. No hay otra manera en la que podamos pensar si la palabra no nos renueva en nuestras mentes, en el espíritu de nuestra mente, y permite que el Espíritu de Dios con la palabra nos transforme. La palabra tiene vida y tiene poder para transformarnos. Así es que es tan importante que no consideremos lo que Jesús haría, cómo Jesús vería, cómo Jesús hablaría como un ejemplo a seguir, sino como la palabra, como Jesús expresado en la palabra, la gloria de Jesús expresada en la palabra y la palabra en sí misma, porque dice la Escritura que Jesús es la palabra. En Juan 1:1 la palabra es Jesús y esta palabra nos ha sido dada para que renovando nuestras mentes seamos transformados a la misma imagen de Jesucristo, de gloria en gloria por el Espíritu de Dios, a través de conocer la palabra, creer la palabra, entenderla correctamente y permanecer en ella, declarándola, meditándola, confesándola, viviendo por ella. Amén. Así es que todos los temas que tienen que ver con la manera en la que Dios nos llamó a vivir, que es la salud divina, y todos los temas que tienen que ver con apropiarnos de lo que Dios ya nos dio, esto es la sanidad divina, están descritos en la palabra. Y es la palabra la que va a cambiar nuestra manera de pensar. Arrepentimiento es cambiar manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar. Así es que es muy importante que nosotros podamos ir a la palabra, ponerla delante de nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros oídos, en nuestras mentes, para que sean renovadas, en nuestros corazones, para perseverar en ella y entonces apropiarnos por la fe. Recuerde, la palabra tiene un propósito, causar que la fe despierte. La fe nos fue dada, un regalo de Dios, y que la fe se active en nuestras vidas, porque la fe es como la mano que se apropia, que toma todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Y Dios nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Por eso le envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, de tal manera que cuando nosotros tomamos la responsabilidad, cuando nosotros respondemos positivamente con fe, entonces Dios mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo opera juntamente con nosotros
Y es el poder de Dios que hace todas las cosas. Quisiera ponerlo en esta perspectiva. En Primera de Juan 5, 14 y 15, dice la Escritura. Búsquelo. Primera de Juan 14 y 15. Dice la Escritura. Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pedimos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos pedido. Una vez más. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, también sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos pedido. Dice la Escritura que si nosotros pedimos cualquier cosa, dice alguna cosa, conforme a su voluntad, dice, tenemos esta confianza. Podemos confiar en esto, que si nosotros pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tendremos las peticiones que le habremos pedido. Pero aquí hay algo muy interesante, dice la Escritura. La confianza que tenemos es que si pedimos alguna cosa, si le pedimos a Él alguna cosa conforme a su voluntad. Y esto es lo interesante, que cómo pedirle al Señor algo conforme a su voluntad. Ahí es donde a veces podemos tener inseguridad. ¿Cuál sería alguna de las formas de asegurar que cuando pedimos algo, lo pedimos de acuerdo a su voluntad? Bueno, cuando lo buscamos en la palabra y está descrito en la palabra, entonces sabemos que estamos pidiendo las cosas conforme a su voluntad. No sé si recuerda aquel versículo en donde el Señor Jesús resucitó a Lázaro. Jesús resucita a Lázaro y Él hace como una oración muy interesante. Dice la Escritura: conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Estamos hablando de que Lázaro, su amigo, había muerto y ya tenía 4 días de muerto. Había sido sepultado y habían puesto una piedra sellando el sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, dijo: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Jesús dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Jesús contestó: entonces quitaron la piedra. Y Jesús, alzando la vista al cielo, dijo, bueno, dice Jesús alzando la vista, dice: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Es decir, Jesús no lo hizo en un tono de
de rogar o de solicitar o de mendigar, que es la palabra correcta, poniéndolo en contraste, sino Jesús levantó sus ojos y dio gracias y dijo: te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Y dice: yo sé que siempre me escuchas. Esta es mi confianza, dijo el Señor Jesucristo, que siempre me escuchas. ¿Cuál era la razón por la cual el Padre siempre escuchaba a Jesús? Porque Jesús siempre habló conforme a la voluntad del Padre. Jesús siempre pensó conforme a la voluntad del Padre. Jesús siempre hizo conforme a la voluntad del Padre. Así habló, así pensó, así hizo, siempre conforme a la voluntad del Padre. Y habiendo dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Y ya sabemos lo que sucedió. Lázaro, quien había muerto, salió fuera con vendas en sus manos y en sus pies, y Jesús dio órdenes para que le quitaran, lo desataran, y entonces todo fue alegría porque Lázaro había resucitado. Bien, sin perder este sentido, voy a adelantarme un poquito y cambiar un poquito el orden de las cosas como se las quería platicar en un principio, para no perder el hilo, porque estamos hablando aquí de Jesús y quiero llevarte a algo muy importante para que tú puedas, en el nombre de Jesús, sin claudicar, sin renunciar, sin echarte para atrás, atrapar toda la necesidad, atrapar toda la solución respecto a la sanidad divina que necesita tu cuerpo, para que seas llevado a una posición de salud divina. Es decir, que tú puedas apropiarte a la brevedad de la sanidad divina para tu cuerpo, y que tú puedas vivir a partir de un tiempo en adelante, y si es necesario hoy, en salud divina, de tal manera que todo aquel que vive en salud está en paz y no tiene ningún obstáculo para reinar. Dice la Escritura en Romanos 5:17 que si por causa de uno, Adán, reinó la muerte, ¿cuánto más reinarán en vida los que reciban la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Cristo? Jesús nos llamó a reinar. Pero cuando hay un padecimiento, cuando hay enfermedad, uno no puede hacer las cosas en paz y con todas las fuerzas, porque hay obstáculos. Por ello es importante que no solo atrapemos la sanidad divina, pero que a la brevedad estemos viviendo y disfrutando salud divina. Recuerda, Dios no te llamó a que creas en la enfermedad. Dios no te llamó a que creas en estar enfermo, aunque el mundo diga lo contrario. La Biblia establece que Dios nos llamó a creer en salud divina, y que tú tengas la oportunidad de ministrar sanidad a aquel que lo necesita. Y si tú lo necesitas, que eches mano a la brevedad de toda la sanidad divina necesaria para que tú seas libre de cualquier obstáculo, y que entonces reines con el propósito o en el propósito que Dios te llamó. Amén. Así es que te pido por favor que me acompañes ahora en tu Biblia, siguiendo en esta sintonía de Jesús. Vamos a recordar, vamos a Juan 5, y solo vamos a recordar un poco acerca de algo que ya compartimos. Y mira, es muy triste saber que los creyentes no interpretan
correctamente la palabra de Dios. Quizá por falta de responsabilidad, quizá por aprender de las demás personas y no escudriñarlo en la Biblia, quizá por algunos paradigmas religiosos, no lo sé. Pero recuerda que la palabra siempre responde a la palabra y la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Lo dice la Escritura. Pablo se lo dice a Timoteo. Toda palabra, toda escritura fue inspirada por Dios y es útil para edificar, para exhortar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y es el Espíritu Santo el que debe revelar la palabra en nuestros corazones. El Espíritu usa la palabra para que nosotros tengamos entendimiento. Si un hombre, aunque sea nacido de nuevo, no echa mano del Espíritu de Dios que mora en él, de la unción del Espíritu Santo que nos fue dada, entonces no entenderá correctamente la palabra. La palabra no se puede entender por mi capacidad mental, sino por revelación del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que dejad a los niños, venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, porque ellos no tienen prejuicios, ellos no tienen paradigmas. Y el hombre maduro, quizá el que ya es un adulto, pues por causa de tantas cosas que ha escuchado durante toda su vida, en la escuela, con los amigos, en el trabajo, en los medios, en donde sea, uno va forjándose filosofías, fortalezas que sirven como obstáculo y se contraponen a la palabra de Dios. Por eso es importante que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia de Cristo, para que tengamos libertad. Por eso es importante que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, como lo dice Romanos 12, versículo 2. Por eso es importante que vivamos en un arrepentimiento genuino, como lo dice la Escritura en Romanos 2, es decir, cambiando nuestra manera de pensar a través de la Escritura, que la palabra de Dios. Nuestros pensamientos no van a cambiar si la palabra de Dios, que son los pensamientos de Dios, no sustituye, no quite esos pensamientos y se impone la palabra en nuestras mentes. Así es que dice Juan 5, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, había un estanque que en lengua hebrea se llamaba Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos estaba una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Había una teoría, había una historia, había una leyenda, había una hipótesis. Le hemos llamado nosotros, había una idolatría o había una superstición, que aparentemente un ángel venía y tocaba el agua y el primero que se metía al agua era sanado. Todos esperaban esto. Y decimos que pudiera haber sido una idolatría o pudiera haber sido una superstición, porque aunque la palabra lo describe, está describiendo lo que la gente que estaba ahí pensaba al respecto. En este caso, Jesús platicó con un paralítico que tenía muchos años. Dice la Escritura que aquí tenía 38 años. Dice en el versículo 5, estaba allí sentado un hombre que tenía 38 años enfermo. Y Jesús le preguntó que si quería ser sano. Y este hombre le dijo, pues sí quiero ser sano, pero cuando llega el ángel y toca el agua y quiero meterme, como no tengo nadie que me ayude, otro se mete primero y es sanado. Entonces, decimos que es una superstición porque no hay otro ejemplo descrito en la Biblia que nos confirme o nos afirme que realmente Dios sanaba a través de esta manera. Y de ahí lo podemos comparar con hechos o con verdades que suceden a nuestro alrededor en nuestros tiempos, en donde mucha gente va y quiere ser sanada por cierta agua o por cierta idolatría o por cierta imagen, etcétera, etcétera. Pero dice la Escritura que había muchos enfermos ahí, había una gran multitud de enfermos. Jesús llega con esta persona y cuando Jesús se presenta con él y le dice que si quiere ser sanado, esta persona no identifica que es Jesús.
el mismo que sanaba a todos, dice la Escritura, el mismo que en todas las ciudades tenía fama y sanaba a todos los que creían. El mismo estaba ahí delante de este hombre y este hombre no lo reconoció. No enfocó su vista y su corazón en que era Jesús el sanador. Y Jesús le dijo, sí quiero ser sanado, dijo el Señor. Y entonces Jesús le dijo, pero de esta manera, es la manera que conozco. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre, después que escuchó la palabra de Jesús, obedeció la palabra con fe e hizo de acuerdo a lo que la palabra de Jesús dijo. Tomó su lecho y quedó sano. Y este hombre a lo mejor no sabía mucho al respecto y fue sanado en un día de reposo. Aquí quisiera comentar dos cosas. La primera es que es tan triste escuchar a creyentes, a cristianos nacidos de nuevo, hablar de que por eso Jesús no necesariamente puede sanar a todos o quiere sanar a todos. Es muy triste escuchar a líderes, pastores o a cualquier otra persona que se diga ser creyente, utilizando esta porción de la Escritura para confirmar que a veces cuando alguien no recibe sanidad, pues no tiene sanidad porque no era su tiempo, su momento, porque quizá no era el plan de Dios sanarlo. Y hay quienes utilizan también este versículo para decir que el ministerio de Jesús no fue un ministerio de sanidad, que Jesús sanaba de acuerdo a ciertas situaciones y de acuerdo a ciertas conveniencias, porque aquí no sanó a todos los que estaban enfermos. Pero la realidad no es esa. La realidad es que Jesús sanaba a todos los que creían y venían a Él. Y podemos leer cantidad de versículos. Usted puede leer toda una serie de testimonios en los 4 evangelios y cómo los discípulos sanaban, porque después los discípulos se quedaron con las verdades de Cristo y con la dirección que Cristo les dio que hicieran. Y dice la Escritura que aún sacaban a los enfermos para que la sombra de Pedro les diera y quedaban sanados. O sea, Jesús sanó a todos, a miles y miles. Jesús tenía un ministerio sanador completo y pleno. Pero también podemos leer en Marcos, en Mateo 13, Marcos 6, cómo Jesús fue a su pueblo y donde no le honraron. Por cierto que Jesús ahí mismo dijo, no hay profeta sin honra, sino en su misma tierra. No le honraron, no creyeron. Y Jesús se maravilló de la incredulidad de ellos. Y dice la Escritura, por esa causa no pudo hacer milagros ahí. Solo sanó a algunos cuantos. No pudo hacer milagros por causa de la incredulidad de ellos. No porque el ministerio de Jesús no fuera ese. Porque dice la Escritura, ya lo hemos leído muchas veces, en Hechos también lo confirma, que el Señor Jesús tenía el poder para sanar y el corazón y la decisión para sanar, y Él sanaba a todos, y todos los que venían a Él eran sanados. Todos, miles de personas fueron sanados. ¿Cómo es posible que creyentes se atrevan a utilizar versículos como este de Betesda para decir que Jesús no tenía un ministerio sanador y que Jesús no necesariamente sana a las personas? Pero lo que sucedía en Betesda es que todos estaban encantados, todos estaban enfocados en esta superstición del agua de Betesda, del estanque de Betesda, y no pudieron observar a Jesús, no se dieron cuenta que Jesús estaba ahí. Había una gran incredulidad en ellos. Es más, el hombre que fue sanado ni siquiera sabía de Jesús. Jesús había hecho milagros en Jerusalén, pero los enfermos que estaban ahí ni siquiera sabían de Jesús. No es el plan explicarlo ahorita, pero usted lo puede encontrar en Colosenses 1 y Colosenses 2. La gente estaba vendada de sus ojos. La gente, en este caso, en los enfermos de Betesda estaban cegados, así como los fariseos que se enojaban cuando el Señor Jesús
sanaba en sábado. ¿Cómo es posible que los fariseos pudieran haber hecho eso? Sus ojos estaban vendados, su corazón estaba endurecido. Era lo mismo que pasaba con los enfermos de Betesda. No pudieron observar la gloria, la magnificencia del sanador, del Señor Jesús. Estuvo delante de ellos y ellos nunca se dieron cuenta. Y eso es lo que no debemos hacer nosotros. Porque ahorita vamos a ver que Dios ya nos concedió todo lo que tú y yo necesitamos. Y no es posible que por causa de ignorancia, por causa de incredulidad o por causa de negligencia o de no responder positivamente a la palabra con fe, dejemos pasar la oportunidad de que día con día tenemos en nuestras vidas de apropiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús.